Creía que lanzándome los papeles del divorcio, sería libre para estar con su amante, pero olvidó un detalle fatal. Mi firma en ese papel no solo ponía fin a nuestro matrimonio. Pero antes de que la historia comience, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del mundo estáis viendo esta historia. No olvidéis dar a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más fascinantes. La atmósfera en el salón de la lujosa villa en las afueras de Madrid era tan tensa que el aire parecía haberse detenido. Javier estaba de pie con la respiración agitada y el rostro enrojecido por una ira a punto de estallar. Frente a él, sentada con calma, se encontraba una mujer vestida con un sencillo pero elegante vestido de lino con la cabeza gacha. Era Sofía, la esposa que lo había acompañado durante los últimos 5 años. Sin previo aviso, Javier arrojó una carpeta de color marrón sobre la mesa de cristal frente a Sofía. El golpe seco resonó, rompiendo el silencio de la gran casa, normalmente tranquila. Unos papeles blancos se deslizaron fuera de la carpeta, esparciéndose ante el rostro de Sofía, que permaneció serena sin el menor atisbo de sorpresa. Javier miró a su esposa con desdén, como si la mujer que tenía delante no fuera más que polvo en el hermoso paisaje de su vida. Se sentía en la cima del mundo. Como director general de una empresa en pleno auge, en el Paseo de la Castellana, sentía que merecía una compañera más acorde a su estatus, más moderna y más presentable ante sus socios comerciales que Sofía, a quien consideraba anticuada y aburrida. Javier respiró hondo y gritó, su voz retumbando en toda la estancia. Dijo que su paciencia se había agotado, que no quería volver a ver la cara de Sofía en esa casa. Afirmó que ya tenía otra mujer, una mujer que, según él, tenía mucha más clase y entendía sus ambiciones. Sofía levantó el rostro lentamente. No había lágrimas en sus mejillas. Sus ojos claros miraron a Javier con una expresión indescifrable. No era ira ni tristeza, sino una profunda compasión. Javier se enfureció aún más al ver la calma de su esposa. Se sentía ignorado. Volvió a gritar diciendo que su nueva mujer, llamada Valeria, estaba esperando en su coche deportivo fuera de la verja de la casa. Amenazó a Sofía. Si no aceptaba el divorcio, tendría que marcharse de la casa inmediatamente sin un solo céntimo. Javier recalcó que todo el patrimonio, la casa, los coches, la empresa, era fruto de su propio sudor. Mientras tanto, Sofía, según él, solo había vivido a su costa siendo un parásito. Javier no paraba de divagar sobre lo increíble que había sido construyendo su negocio desde cero. Sacó a relucir el pasado cuando se casaron en la pequeña parroquia de su pueblo. Afirmó que él era quien había trabajado sin descanso, mientras Sofía se quedaba sentada en casa, ocupándose de trivialidades. Javier olvidó, o fingió olvidar, que cada vez que encontraba dificultades en una negociación, la solución siempre llegaba después de hablar con Sofía. Él lo consideraba mera coincidencia o buena suerte. Estaba tan cegado por su propia arrogancia que no se daba cuenta de que los cimientos de su vida eran en realidad muy frágiles. Javier señaló los papeles del divorcio sobre la mesa con un dedo tembloroso por la emoción. Le ordenó a Sofía que firmara en ese mismo instante para poder traer a Valeria a la casa que consideraba su palacio. Sofía suspiró, un sonido tan suave como la brisa matutina. Dejó sobre la mesa el pequeño rosario de plata que había estado sosteniendo con un movimiento elegante y sin prisas. Tomó el bolígrafo que yacía junto a los papeles. Javier sonrió con cinismo. En su mente cantaba victoria, creyendo que Sofía se rendía por miedo a quedarse sin un techo. Javier ya se imaginaba su nueva vida libre con Valeria, disfrutando de su riqueza sin una esposa que siempre le recordaba sus valores o le desaconsejaba invertir en negocios de alto riesgo. Sentía que aquel era su día de la independencia. Sofía quitó el capuchón del bolígrafo, miró a Javier por un instante y dijo con una voz muy tranquila pero firme: «Cumpliré tu deseo.
No seré un obstáculo para esa felicidad ilusoria que persigues. De hecho, te devolveré tu honor tal como estaba antes de que nos casáramos. La frase sonó sencilla, pero contenía un doble sentido que Javier en ese momento fue incapaz de comprender. Sin la menor duda, Sofía estampó su firma sobre el documento legal. El trazo de la tinta fue firme, una señal de que no había vacilación en su corazón al dejar ir al hombre que ya no la valoraba. Tras firmar, volvió a tapar el bolígrafo y lo dejó ordenadamente a un lado. Se puso de pie, se ajustó el vestido y miró a Javier por última vez como esposa. A partir de este instante, ya no somos marido y mujer. Todos los derechos y obligaciones entre nosotros han quedado anulados. Javier se rió con desprecio, sintiéndose el ganador absoluto. Se disponía a coger los papeles para llevarlos al juzgado, pero justo cuando su mano tocó el papel, el bolsillo de su pantalón vibró con fuerza. No era la vibración de un mensaje normal, sino una vibración larga y repetida, señal de una avalancha de notificaciones. Javier frunció el ceño molesto, sacó de su bolsillo su smartphone. La pantalla brillaba, mostrando una serie de notificaciones de su aplicación bancaria y del correo electrónico de la empresa. Las leyó a medias, pensando que serían spam. Sin embargo, sus ojos se abrieron de par en par al leer la primera línea de la notificación del Banco de España, donde estaban depositados los registros de los activos de su empresa. Su corazón pareció detenerse por un momento. El texto en la pantalla era inequívoco. Alerta de seguridad de nivel máximo. El sistema detecta un cambio en el estado civil del titular del fideicomiso. Conforme al protocolo del contrato fiduciario número XXX, la función de congelación de activos se ha activado automáticamente. La siguiente notificación fue aún más aterradora. El informe de saldo de la cuenta corporativa principal mostraba una cifra: 0 euros. No solo eso, la cuenta personal de Javier, vinculada a los beneficios de la empresa, también aparecía como bloqueada. Javier sintió que la sangre abandonaba su rostro, dejándolo pálido como un cadáver. Sus piernas flaquearon. Intentó refrescar la aplicación del banco, esperando que fuera un error de red, pero el resultado fue el mismo. Un enorme 0 aparecía en la pantalla en un rojo brillante. Cambió el correo electrónico y allí encontró un email oficial del departamento legal de la empresa matriz, una entidad que él creía que no tenía control sobre él. El correo declaraba que sus derechos de uso sobre todos los activos, vehículos y propiedades habían sido revocados por incumplimiento de la cláusula principal: el mantenimiento del vínculo matrimonial. Javier no entendía nada. Su cerebro, sumido en el pánico, no podía procesar la información. Lo único que sabía era que su dinero había desaparecido. Su fortuna se había esfumado en un instante, justo después de la firma de Sofía. Un sudor frío empezó a perlar su frente. Miró a Sofía, que ya se dirigía hacia la puerta de salida con una pequeña maleta que, al parecer, ya tenía preparada en un rincón. Javier se dio cuenta de la conexión entre la firma de Sofía y la desaparición de su fortuna. Un miedo atroz comenzó a reemplazar su arrogancia. Se dio cuenta de que no podía vivir sin ese dinero. Las facturas de las tarjetas, el coste del estilo de vida de Valeria, los gastos operativos de la oficina, todo dependía de esas cuentas. Gritó el nombre de Sofía con una voz temblorosa por el miedo. Intentó alcanzarla diciendo que todo debía ser un malentendido. Gritó que no podía irse sin explicar qué había pasado con sus cuentas, pero Sofía no se giró. Siguió caminando hacia la salida de la casa, que ahora parecía un infierno para Javier. El sol del mediodía brillaba con fuerza, pero Javier sentía un frío que le calaba hasta los huesos. Corrió tras ella, tropezando hasta el jardín delantero de su lujosa villa. Su mente era un caos. La imagen del saldo de 0 euros en su cuenta le perseguía como una pesadilla a plena luz del día. Tenía que detener a Sofía. Tenía que exigir una explicación de por qué el sistema bancario había fallado justo cuando ella firmaba los papeles. En su mente, aún en negación,
Pensaba que Sofía debía haber hecho algún tipo de truco informático, o quizás le había robado las contraseñas. Jamás pensó que el estúpido era él. Cuando Javier llegó al porche, sus pasos se detuvieron en seco. Se quedó boquiabierto ante la escena que se desarrollaba frente a la verja. Normalmente, Sofía se movía en Cabify o en el coche más sencillo de la empresa. Pero esta vez, un largo y reluciente sedán negro de lujo esperaba frente a la puerta. No era un coche cualquiera. Javier sabía perfectamente que era una berlina europea de alta gama, cuyo precio podría comprar 10 de sus propios coches. Su pintura negra perfecta reflejaba la luz del sol y su matrícula era especial, indicando que su propietario era alguien muy influyente. Un chofer con un impecable uniforme, con traje formal y guantes blancos, salió del asiento del conductor. Su postura era erguida, como la de un escolta entrenado. Se inclinó respetuosamente ante Sofía, una reverencia profunda. Javier escuchó claramente cómo el chofer se dirigía a Sofía como «señora presidenta» y le preguntaba si tenía alguna otra orden antes de partir. Aquella escena destrozó la lógica de Javier. ¿Cómo era posible que su esposa, la mujer que él consideraba una chica de pueblo con suerte, recibiera el trato de una reina por parte de gente tan profesional y adinerada? Sofía simplemente asintió con la cabeza al chofer. Su rostro permaneció impasible, sin sonrisas de victoria ni arrogancia, solo una calma escalofriante. El chofer abrió la puerta trasera del lujoso sedán. El interior, visible por un instante, estaba tapizado en cuero de la más alta calidad. Sofía entró en el coche con elegancia, como si hubiera nacido para estar allí. Javier se sintió insignificante. Se sintió como si estuviera viendo a una extraña, no a la esposa a la que le gritaba por las mañanas para que le preparara un café. Javier quiso gritar, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. De repente, la puerta del coche de Javier, aparcado un poco más atrás, se abrió bruscamente. Valeria salió con el ceño fruncido, taconeando con impaciencia. Llevaba un vestido ajustado y llamativo, y unas grandes gafas de sol. Se acercó a Javier, quejándose a gritos de por qué tardaba tanto en echar a esa mujer. Se quejaba del calor que hacía en el coche y de que quería entrar ya para ver el dormitorio principal que iba a ser suyo. La voz chillona de Valeria rompió la tensión, sacando a Javier de su estupor. Javier se giró hacia Valeria con la mirada perdida. Por primera vez, la belleza de Valeria pareció desvanecerse ante sus ojos, eclipsada por el pánico que lo consumía. Valeria, ajena a la situación, señaló el coche de lujo que se llevaba a Sofía. Preguntó con tono envidioso de quién era ese coche y por qué el transporte de Sofía era mejor que el de Javier. La pregunta fue como echar sal en la herida de Javier. No respondió. Se dio la vuelta y corrió de nuevo hacia la casa, ignorando los gritos de Valeria, que lo llamaba enfadada. Al llegar a su despacho, cogió el teléfono con manos temblorosas. Intentó llamar a su oficina, pero nadie respondió. Luego, marcó el número del señor Morales, el jefe del departamento legal de la empresa, en quien siempre había confiado. Tras unos tonos que parecieron eternos, alguien descolgó. La voz del señor Morales sonaba tranquila, formal y fría, muy diferente al tono amistoso que solía mostrar. Javier lo acribilló a preguntas. Gritó, preguntando por qué la cuenta de la empresa estaba a cero y por qué había recibido una notificación de congelación de activos. Ordenó al señor Morales que lo arreglara de inmediato o despediría a todo el equipo de informática. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, antes de que el señor Morales respondiera. Su respuesta hizo que a Javier le flaquearan las rodillas y se desplomara en el suelo. El señor Morales explicó con el tono monótono de quien lee un texto legal que no había nada que arreglar, porque el sistema funcionaba perfectamente según el contrato. Le recordó a Javier un voluminoso documento que había firmado hacía 5 años, justo una semana antes de su boda con Sofía. Javier lo recordaba vagamente. Le había dado pereza leer cientos de páginas de jerga legal y lo firmó sin más,
ansioso por obtener el capital para su negocio. El señor Morales le explicó que en ese documento se establecían claramente las cláusulas de derecho de uso y fideicomiso. En resumen, la empresa, Grupo Balbuena, la lujosa villa y todas las comodidades de las que Javier disfrutaba no eran en realidad suyas. Javier era simplemente un fiduciario, un gestor al que se le confiaban esos activos mientras, y solo mientras, estuviera legalmente casado con la señora Sofía Balbuena. El capital inicial de la empresa provenía de los fondos personales de la familia de Sofía, por lo que la propiedad de las acciones era 100% suya. Javier se quedó boquiabierto, con un sabor amargo en la boca. Intentó negarlo, diciendo que él era quien había trabajado duro para hacer crecer la empresa. El señor Morales interrumpió a Javier bruscamente. Dijo que efectivamente Javier había trabajado, pero como un empleado con el cargo de director, no como el propietario. Y como empleado, que había violado el contrato moral al divorciarse de la dueña de la empresa, sus beneficios eran retirados automáticamente. El señor Morales añadió una información aún más letal. Dijo que como Javier ya había firmado los papeles del divorcio, su estatus actual era el de un extraño ocupando una propiedad de la empresa. El señor Morales concluyó con una advertencia. Le aconsejó a Javier que empacara sus defectos personales de inmediato, porque un equipo de auditores de activos llegaría a la mañana siguiente para precintar la casa y tomar el control del inventario. La llamada fue cortada unilateralmente. Javier sujetaba el auricular silencioso con una mano hilada. Miró a su alrededor, a su lujoso despacho, los cuadros caros en las paredes, el escritorio de caoba. De repente, todo parecía ajeno a él. Valeria entró en el despacho con cara de pocos amigos. Se sentó en la silla de Javier y empezó a girar en ella. Preguntó cuándo podrían ir a comprar muebles nuevos porque no le gustaba el gusto de la exmujer de Javier. Javier miró a Valeria, la mujer por la que estaba dispuesto a divorciarse de Sofía. Ahora se daba cuenta de que acababa de cambiar un diamante por un guijarro. Y ese guijarro ahora le exigía muebles caros, cuando él ni siquiera estaba seguro de si podría permitirse la cena de esa noche. La estupidez de Javier se sentía como una bofetada en la cara. Sin embargo, su ego se negaba a admitir la derrota frente a Valeria. Tenía que ocultar la verdad al menos por un tiempo, al menos hasta que encontrara otra forma astuta de darle la vuelta a la situación. Aunque en el fondo de su corazón sabía que estaba acabado, Javier seguía sentado, paralizado, con la mirada perdida en un cuadro abstracto que valía una fortuna. El portazo que dio Valeria al salir lo sacó de su ensimismamiento. Valeria volvió a entrar en la habitación con el ceño fruncido, quejándose de la decoración. Dijo en voz alta que quería cambiarlo todo, por un estilo más glamuroso, mencionando marcas de importación cuyos precios harían tragar saliva a cualquiera. Javier escuchaba en silencio. Le zumbaban los oídos. En su cabeza, las palabras del señor Morales resonaban como un disco rayado. Activos congelados, cuenta cero, casa embargada. Valeria, al no obtener respuesta, se impacientó. Se acercó a Javier y lo zarandeó bruscamente. Exigió que a la mañana siguiente fueran a comprar una cama nueva, porque no estaba dispuesta a dormir en la usada por Sofía. La petición sonaba ridícula. ¿Cómo podía pensar en una cama nueva cuando ni siquiera sabía si podría dormir en esa casa esa noche? De repente, el suave zumbido del aire acondicionado central se detuvo. La lámpara de araña de cristal parpadeó una vez y se apagó por completo. La oscuridad envolvió la habitación. Javier se sobresaltó. Valeria empezó a gritar histéricamente por la repentina oscuridad. Maldijo preguntándose qué pasaba con la electricidad. Javier buscó en su bolsillo y encendió la linterna de su móvil. Dijo que quizás era solo un fusible. Intentó levantarse y caminó hacia el cuadro eléctrico, cerca del garaje. Valeria lo siguió, culpándolo por no mantener bien la casa. Al llegar al cuadro eléctrico, Javier vio un precinto de plástico rojo. No era un precinto de la compañía eléctrica, sino de seguridad de activos. El corazón de Javier se hundió.
No era un fallo técnico, era un corte deliberado. Sofía, o más bien el sistema gestionado por sus abogados, había cortado el sustento de la casa. Querían que Javier sintiera la realidad en ese mismo instante. Intentó abrir el grifo del garaje, pero no salió ni una gota de agua. La bomba también había sido desactivada. Javier se apoyó exhausto en la pared. Empezó a darse cuenta de lo indefenso que estaba, sin las comodidades que siempre había dado por sentadas. De vuelta en el salón, Valeria se quejaba de hambre y sed. Le pidió a Javier que pidiera comida de lujo a través de una aplicación. Javier tragó saliva. Con manos temblorosas abrió la aplicación. Seleccionó el menú, pero al intentar pagar, apareció la temida notificación roja. Transacción fallida. Método de pago rechazado. Intentó con todas sus tarjetas. Mismo resultado. Miró la pantalla con desesperación y mintió diciendo que la aplicación tenía problemas. Valeria se enfureció y lo acusó de tacaño. Una fuerte discusión estalló en medio de la oscuridad. Valeria comenzó a usar palabras soeces que Javier nunca le había oído. Su verdadera naturaleza se revelaba. En medio de la pelea se oyeron unos golpes fuertes en la puerta principal. Javier miró por la mirilla. Afuera había 3 guardias de seguridad de la urbanización y un abogado del despacho del señor Morales. El abogado le entregó un sobre. Era una notificación de desalojo. Se le ordenaba abandonar la propiedad en 24 horas. Si se negaba, sería desalojado por la fuerza. Le informaron que no podía sacar nada de valor, salvo su ropa personal. Javier solo pudo asentir débilmente. Cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo. Esa noche fue la más larga de su vida, rodeado de oscuridad, hambre y la amarga realidad. La noche avanzaba. Valeria finalmente dejó de gritar, agotada. Javier estaba sentado en el suelo de su despacho, iluminado por una vela aromática. En su desesperación, recordó una inversión secreta. Hacía 2 años había sacado dinero en efectivo de la caja fuerte de la empresa, unos 300.000 euros. Lo invirtió en una plataforma de criptomonedas y acciones especulativas. Javier sonrió débilmente. Si sus cálculos eran correctos, ese dinero ya se habría multiplicado. Con un renovado entusiasmo, buscó su portátil. El icono de carga giraba en la pantalla, pero la esperanza se hizo añicos. En su lugar apareció una página bloqueada por la policía y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Decía: sitio web incautado por fraude y blanqueo de capitales. Los 300.000 euros se habían esfumado. El fundador de la plataforma se había fugado con el dinero meses atrás. Valeria apareció en la puerta y al ver la pantalla gritó histéricamente, llamando a Javier el hombre más tonto del mundo. Empezó a golpearlo, desahogando su furia. Mientras Javier esquivaba los golpes, vio un sobre azul en un cajón. Decía: para mi marido Javier. Dentro había una nota de Sofía y un recorte de periódico sobre fraudes financieros. Sofía escribía que sabía que él había cogido el dinero, pero que no lo había denunciado para proteger su reputación. Incluso había repuesto el dinero con sus propios ahorros. Al final decía: lamentablemente confiaste más en tu codicia que en la sinceridad de tu propia esposa. Las lágrimas de Javier finalmente brotaron. Sofía lo había sabido todo y lo había protegido, y él le pagó con traición. A la mañana siguiente, Javier intentó arreglarse con un poco de agua embotellada. Se puso su mejor traje y fue a la oficina, decidido a recuperar su imperio en un último delirio de grandeza. Tuvo que ir en un taxi barato, porque sus coches habían sido retirados. Al llegar al rascacielos, su tarjeta de acceso no funcionó. Saltó el torno de seguridad y corrió hacia el ascensor ejecutivo. Irrumpió en la sala de juntas gritando, pero solo encontró desprecio. El señor Morales mostró en la pantalla pruebas del desfalco de Javier. Entonces la puerta se abrió y entró Sofía. Vestía un elegante traje de chaqueta y desprendía autoridad. Todos se pusieron de pie.
Sofía se sentó en el asiento de la presidencia y se presentó formalmente como la única accionista mayoritaria del Grupo Balbuena. Explicó que asumía el control total. Javier sintió que las rodillas le temblaban. Su esposa era su jefa suprema. Sofía ordenó su destitución inmediata y una demanda por malversación. Javier fue arrastrado fuera de la sala por la seguridad mientras suplicaba una segunda oportunidad. Sofía sentenció: «Esto ya no es un asunto personal, es profesional». Al salir del edificio, Javier se encontró con Valeria, quien le exigía dinero. Javier le gritó que no tenía nada. Valeria lo miró con asco y lo llamó pobre. Justo entonces, Sofía salió acompañada por la policía. El señor Morales entregó pruebas de que Valeria había disfrutado del dinero robado por Javier, considerándola cómplice de blanqueo de capitales. Valeria fue esposada mientras intentaba culpar a Javier. Sofía la miró sin piedad. Toda acción tiene sus consecuencias. Javier se quedó solo en la acera, sin nada. El sol se ponía. Javier caminaba sin rumbo. Vendió su reloj de lujo para pagar un autobús hacia el pueblo de su madre. Al llegar a la casa de su infancia, vio que había sido reformada. Un encargado le informó que la casa ahora pertenecía a la Fundación Amanecer de Isabel, creada por Sofía Balbuena para honrar a su suegra y ayudar a niños huérfanos. Javier se dio cuenta de que Sofía había salvado el legado de su madre cuando él estuvo a punto de perderlo por deudas de juego años atrás. El encargado le dio una bolsa con comida y le pidió que se fuera. Javier regresó a la ciudad como un indigente. Una noche, un antiguo conocido llamado Rubén le ofreció 5.000 euros por entregar un paquete. Javier aceptó desesperado, pero fue interceptado por Luis, su antiguo chofer, que ahora trabajaba en la red de seguridad de Sofía. El paquete contenía drogas. Luis le explicó que Sofía todavía vigilaba sus movimientos y que lo había salvado de una trampa de narcotraficantes. Le dio un billete de tren y le dijo que desapareciera. Javier terminó en una ciudad pequeña, durmiendo en un comedor social de una iglesia. Allí, entre los voluntarios, vio a Sofía sirviendo comida. Ella lo reconoció, pero no mostró amor. Se negó a pagar sus deudas personales, pero le dio la tarjeta de un abogado de oficio para que se entregara a la policía y afrontara sus pecados con dignidad. Javier aceptó su consejo y se entregó esa misma noche. Un año después, en un mercado de abastos de Madrid, un hombre cargaba sacos de patatas. Era Javier, recién salido de prisión. Trabajaba como mozo de carga por unos pocos euros. Mientras almorzaba, vio en la televisión a Sofía recibiendo el premio a la Mujer del Año. Ella hablaba de cómo había aprendido que la mejor inversión es el carácter. Javier sonrió con tristeza y respeto. Vio también una noticia sobre Valeria, condenada a años de prisión. Javier se sintió afortunado de haber recuperado su humanidad a través del trabajo duro. Terminó su comida y volvió a cargar sacos, finalmente libre de su propia arrogancia.